Dios les bendiga, hermanos y amigos que escuchan este audio. Soy el pastor Gustavo Morales y comparto con ustedes la lectura del libro Sea una iglesia acogedora, escrito por el pastor Tom Rainer, y este es el capítulo número 2, que se titula Informe confidencial solo para sus ojos, y esta es la segunda parte de la lectura de este capítulo, que tiene este subtema que dice ¿dónde está la carne? Dice así: en 1984 la cadena de hamburguesas Wendy's hizo un anuncio que se convirtió en un clásico al instante. En su primera edición el anuncio mostraba a una anciana mirando una hamburguesa de la competencia de Wendy's. La carne de la hamburguesa era ridículamente pequeña, así que la mujer gritaba con frustración: ¿dónde está la carne? Wendy's, claro que está diciendo algo al respecto. La carne de sus restaurantes era más grande y fresca que la carne de otras franquicias de comida rápida. Si realmente usted quería comer carne, iba a Wendy's. Este capítulo trata sobre sorpresas, cosas que los miembros de iglesias quizá no tienen en cuenta respecto con las visitas. Una de esas sorpresas fue un grito figurado de los miembros de iglesias: ¿dónde está la información? Muchos visitantes quieren obtener más información sobre la iglesia que visitan. Aunque quizá hayan conseguido algo de información en la página web, su visita indica un interés aún mayor. Están buscando más información. ¿Pueden encontrarla en su iglesia? Muchos de ellos nos dijeron que no pudieron. Así que esta es una solución simple para iglesias de cualquier tamaño: tener un lugar céntrico donde haya abundante información sobre la iglesia. Llámelo centro de bienvenida o centro de visitas o centro de información, pero tenga algo. Hágalo sencillo pero atractivo. Tenga información disponible sobre la iglesia. Tenga Biblias para regalar, tenga otros regalos que dar. Asegúrese de poner a una persona amigable y con conocimiento atendiendo el centro siempre que haya personas que están de visita en la iglesia. Asegúrese de que esa persona no se pierda en un pasillo santo. Es muy simple. Las visitas están exclamando internamente: ¿dónde está la información? Nuestras iglesias deben ser capaces de responder con respuestas, recursos y con claridad a esto. Por cierto, este centro de visitas, o como sea que le llamen, es realmente importante. De hecho, es tan importante que debería haber señales que los lleven hasta ese lugar. Los asesinos silenciosos. Permítame llevarle a una de mis primeras experiencias de consultoría en iglesias. Como muchos consultores, en mis primeros años de trabajo con iglesias, mi curva de aprendizaje para esta consulta era empinada. La tarea en particular para la que me habían contratado en ayudar a la iglesia a saber por qué muchas de las personas que visitaban la iglesia por primera vez no regresaban. La iglesia tenía muchos aspectos positivos en cuanto a esto. Esta falta de retención de las visitas confundía al liderazgo de la iglesia. Mi proceso fue sencillo. Entrevisté personalmente a 24 personas que habían visitado la iglesia por primera vez y que no habían vuelto. La mayoría de ellos fueron amables en compartir conmigo su experiencia en la iglesia. A decir verdad, mientras repasaba mi lista de preguntas, recibí muchas respuestas positivas. Las personas eran muy amables, los sermones del pastor principal recibían elogios, la señalización era clara y sencilla, y pudieron encontrar el centro de bienvenida, la zona infantil y el santuario fácilmente. Recuerdo con detalle mi reacción interna en la primera entrevista. A esta señora, pensé yo, realmente le gustó la iglesia. Sus respuestas parecían contradecir sus acciones. ¿Por qué entonces no regresó después de la primera visita a la iglesia? Bueno, mi pregunta final debería llegar hasta el fondo de este enigma.
¿Cuáles fueron las razones por las cuales no regresó? Silencio, duda. Así que volví a hacer la pregunta de nuevo, por el improbable supuesto de que no me hubiera oído la primera vez. Esta vez sí respondió. Tanto su respuesta como la duda me sorprendieron. Me dijo que no regresó porque el santuario estaba muy oscuro. No podía leer su Biblia, no podía ver bien a las demás personas. Sin duda, al entrevistar a los 24 visitantes, este asunto y problemas de sonido aparecieron todas las veces menos 3. De esta pequeña muestra, casi 9 de cada 10 visitas no regresaron porque no se adaptaron o al sonido o a la luz del santuario en la reunión. Al realizar cientos de consultas durante las siguientes 3 décadas, oí a muchas visitas mencionar los asuntos de la luz y el sonido, y aunque no es un problema en todas las iglesias, el tema era lo suficientemente generalizado como para considerarlo importante. Sonido e iluminación. Me agarró por sorpresa. En el caso de que se pregunte por qué las visitas dudan en mencionar sus problemas con el sonido y la iluminación, yo se los pregunté y me dijeron con franqueza. Hubo 2 respuestas comunes. Primero, se sentían mal de mencionarlo. Este es mi mejor recuerdo de las palabras de mi primera entrevista a Linda. No me gusta, dijo ella, incluso decirlo. Comenzó así. Pero me cuesta adorar estando tan oscuro que ni siquiera puedo ver mi Biblia. Sé que parezco egoísta al decirlo, sé que hay cosas mucho más importantes que la intensidad de la luz, pero realmente esto no es un asunto del Evangelio. Pero ella no regresó a la iglesia y tampoco lo hicieron los demás a quienes entrevisté. El segundo problema era incluso más vergonzoso para la mayoría de los visitantes. Sentían como si se estuvieran comportando como ancianos o demasiado tradicionalistas al mencionar lo de la luz y el sonido. Observe estas palabras de Melvin, otra de las personas que tras entrevistar por primera vez y visitar la iglesia, no regresó. No quería parecer que estaba anticuado, pero dijo él, me imagino que lo estoy. Yo, sin duda, me quedé sorprendido. Me sorprendió que el sonido y la iluminación fueran tan importantes que impidieron que las visitas regresaran a la iglesia. Y me sorprendió cuán difícil era conseguir que las personas expresaran sus preocupaciones. Es el asesino silencioso que hace que las visitas no regresen. Probablemente usted no lo sabrá a menos que realmente haga muchas preguntas, pero vale la pena dedicar el tiempo a descubrirlo. Demasiado amigable. Casi 1 de cada 7 visitantes encuestados nos dijeron sorprendentemente que no regresaron porque la gente fue demasiado amigable. Algunos notaron este asunto en el contexto del tiempo de levantarse y saludar, mientras que otros dijeron que era un asunto en todos los puntos de la iglesia. Saliendo cansado de la visita a la iglesia, nos dijo Justin, la gente nos avasallaba. Mi esposa y yo y nuestros hijos éramos una de las pocas familias jóvenes allí y parecían desesperados por tenernos. Nos fuimos de allí preguntándonos, ¿quiénes son esas personas? Habíamos visto algunos de ellos en la ciudad y no eran tan amables, pero hicieron una buena actuación cuando estuvimos de visita. Los comentarios de Justin sobre esta iglesia eran comunes entre los que
compartían esta razón para no regresar. Las iglesias eran con más frecuencia iglesias antiguas, establecidas donde la asistencia había descendido y la Edad Media había aumentado. Para algunas de estas iglesias su amabilidad aparentaba ser un tanto falsa o desesperada, incluso ambas cosas. ¿Qué viene después? A veces me sorprende cuán serios son los visitantes con respecto a conocer la iglesia que visitan. Muchos de ellos realmente desean ver si la iglesia es un lugar seguro para ellos y sus familias. No debería sorprenderme. Algunos de esos visitantes no son cristianos, realmente están lidiando con temas de la fe. Su visita es un claro indicador de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Están buscando respuestas y su iglesia es un lugar al que han acudido para encontrar esas respuestas. Otros visitantes son creyentes, pero están tomando decisiones con respecto a la iglesia en la que ellos y sus familias invertirán sus vidas. Para los creyentes comprometidos, las decisiones sobre a qué iglesia asistirán tampoco son asuntos triviales. Así que no debería sorprenderme que uno de los desafíos que muchos visitantes expresaron fue la falta de claridad sobre los pasos siguientes. ¿Dónde puedo conseguir más información? ¿Cuáles son los siguientes pasos para ser parte de la iglesia? ¿Qué ministerios nos impactarían a mi familia y a mí? Dicho de forma sencilla, ¿qué viene después? Cada iglesia debería tener claridad en cuanto a responder a esta pregunta. Cada visita debería saber qué viene después de salir de las instalaciones de la iglesia, y toda visita debería recibir algún tipo de seguimiento en un corto plazo de tiempo, idealmente en un plazo de 24 horas. Muchos visitantes realmente quieren saber qué viene después. ¿Está su iglesia lista para responderles? De menos elementos conocidos a más. Los asuntos tratados en este capítulo fueron algunas de las sorpresas que descubrimos al realizar entrevistas y encuestas a visitantes de iglesias en las últimas décadas. Algunos han cambiado con los años, la mayoría de ellos no. A medida que realizamos una transición, algunos de los problemas de los visitantes de las congregaciones más comúnmente conocidos, por favor lea la información despacio, con atención y en oración. A riesgo de enfatizarlo demasiado, muchos de estos problemas han significado diferencias transformadoras y que han impactado con el Evangelio la vida de los visitantes. Si verdaderamente quieren declarar que su iglesia es una iglesia acogedora, debe hacerse el devoto esfuerzo de llevar a cabo estas cosas que defendemos, que no son meramente asuntos metodológicos ni asuntos del Evangelio. Siga leyendo, y es realmente así de importante. Bien, hasta aquí la lectura de este capítulo 2 que acabamos de leer en este libro de Sea una iglesia acogedora, que se titula Informe Confidencial solo para sus ojos. Lo que acabamos de leer nos plantea primero esta pregunta de dónde está la carne, refiriéndose a dónde está la información. Repito que muchas de las cosas que el autor trata aquí aplican de manera diferente de acuerdo al país, a la cultura, de acuerdo al tamaño muchas veces de la congregación, porque también de eso dependerá las necesidades que hay en esa congregación. Cada iglesia local tiene diferentes necesidades. Sin duda es que los visitantes sí necesitan mucha información si queremos que sigan regresando. Información sobre, por ejemplo, los horarios de nuestros cultos, las actividades que tenemos, los días, las horas en que se llevan a cabo esas actividades, señalización, como también el autor menciona, de salones, de baños, de auditorio.
aunque bueno, nuestras instalaciones, gracias a Dios, son buenas, ¿verdad? Son espaciosas, por decirlo de alguna manera, y aún así, ¿verdad? Aunque por otro lado podemos decir no son gigantescas y no necesitamos señalizaciones, podríamos pensar. No obstante, para el visitante sí, porque no está familiarizado con dónde están los baños, los salones, el templo, etcétera, etcétera. Y posiblemente esas señalizaciones podrían ayudarle a sentirse más cómodo y evitarle muchas veces la vergüenza de tener que preguntar, ¿verdad? Y a veces por pena no lo van a hacer, aunque tengan necesidad de tomar agua o pasar al sanitario, etcétera, etcétera. Si tenemos una señalización, si tenemos información, pues de alguna manera puede ayudar al visitante a sentirse más cómodo. Todo esto parece a veces innecesario, pero realmente lo es, realmente pudiera marcar una diferencia. Pero no solo eso, sino que también el tener información, el tener una señalización, ayuda al visitante a sentirse más cómodo, ¿verdad? En un lugar que no conoce, con gente que nunca quizá ha tratado. Y eso también requiere, pues, inversión, ¿verdad? De tener la señalización necesaria en todas estas áreas, y necesitamos trabajar en ello. Otra de las cosas que también menciona el autor en este libro son los asesinos silenciosos, aquellas cosas que los visitantes no se atreven a decir porque les da pena, porque no quieren hacer sentir mal, ¿verdad?, al pastor o a la iglesia con sus comentarios, pero que realmente son importantes. Y menciona dos aspectos que sí son muy importantes, lo que es la iluminación y el audio. Aprendiendo un poco a este respecto de aquellos que graban videos, decían que si usted ve un video en YouTube, una de las razones principales por las cuales una persona deja de ver ese video, aunque la información sea buena, sea correcta, sea interesante, pero abandonan ese video y no terminan de verlo completo, y la razón principal es porque tiene un mal audio. La segunda razón es porque tiene una mala calidad en la imagen. Y en la iglesia hemos batallado en estas áreas, por más que hemos hecho inversión y hemos buscado la manera, pero aún así sigue habiendo necesidad de un mejor audio, de micrófonos que son especiales para voz, que son especiales para canto, etcétera, etcétera. Y eso requiere inversión, eso requiere dinero, y eso ayuda, ¿verdad?, a que los que están congregándose presencialmente puedan escuchar bien, de manera clara, ¿verdad?, fuerte, y también los que están por medio de las transmisiones en Facebook, en Meet, puedan escuchar de manera clara el mensaje y lo que se está haciendo, lo que se está llevando a cabo durante el servicio. Ahí asesorándonos nos hace falta comprar quizá micrófonos de mejor calidad, comprar una mezcladora, etcétera, etcétera. Y eso pues ayudará bastante, tanto de manera presencial como de manera digital. La iluminación sí es una necesidad que tenemos. Las lámparas que hay ya son lámparas muy viejas, y la iluminación no es suficiente. Si de por sí al pasar de los años batallamos con nuestra vista, a veces los que usamos lentes no es suficiente, y si la iluminación es escasa, pues es incómodo, se pierde el interés, y son áreas en las cuales necesitamos también invertir en tener una mejor iluminación, ¿verdad? Para que la gente pueda ver lo que se enseña claramente en la palabra de Dios o en la pantalla. A veces uno como pastor piensa, quizá no están poniendo atención, o están distraídos, o por qué no van a la Biblia. Y muchas veces no es que estén distraídos o que no tengan interés, sino que se puede optar de decir, mejor no voy a la Biblia porque no veo, y mejor optamos por decir, mejor escucho porque no veo.
claramente. Entonces hay cosas que podemos ir mejorando para que los visitantes puedan estar bien, cómodos, atentos. Es usted lo que pudiera hacer mientras, ¿verdad? Usted que es miembro de la iglesia, que tiene tiempo viniendo también, a lo mejor conseguir una Biblia con letra más grande que le facilite la lectura de la palabra de Dios durante las enseñanzas o las predicaciones. Pero esta área de la iluminación y del audio son dos áreas muy importantes que inclusive yo creo que va a llegar el punto que necesitaremos asesoría profesional y hacer una inversión que pudiera ser costosa y que podríamos decir que no es importante. Sin embargo, creo que sí lo es si lo que se está comunicando, que tiene que ver con el Evangelio, que tiene que ver con las Escrituras, es importante, es espiritual y es eterno, pues vale la pena hacer esa inversión. Luego menciona aquí otro de los enemigos silenciosos, y es que hay demasiada amabilidad que puede parecer ficticia, que puede parecer abrumadora y que hace sentir mal a los visitantes. Esto es una constante en estos 2 capítulos que se repite, ¿verdad? Y yo creo que en parte pudiera ser cierto. Pudiera ser cierto que algún visitante se sienta abrumado, hostigado por tantos saludos, por tantas atenciones. Pudiera ser, pero no siempre, ¿verdad? Hay personas que en ese aspecto no les gusta, que prefieren mantener una sana distancia y se sienten más cómodos así, y hay otros que no, que sí necesitan que uno sea más amable, sea más cercano, y nosotros ahí, como lo he mencionado, debemos tener discernimiento al respecto. También muchas veces es preferible que alguien se vaya. Si tuviera que escoger de uno de los 2 extremos, por así decirlo, entre que nadie le salude y que todos le saluden, prefiero que se vaya diciendo me fui porque todos me saludaban y me fastidiaron, a que se vaya diciendo en esa iglesia no hay amor, no hay respeto, ni siquiera me saludaron, me ignoraron, no les importó, pasé desapercibido. Prefiero que se vayan diciendo fueron demasiado amables a decir fueron demasiado apáticos. Y nosotros vamos teniendo un equilibrio y un discernimiento para saber la cercanía que debemos o no tener con las personas que nos visitan. La misma persona, como lo he dicho, nos va dando esa pauta y nosotros debemos ser prudentes y debemos ser sabios y saber discernir hasta dónde, cuándo, cómo. Él también menciona aquí otro de los enemigos silenciosos es que viene después. La gente necesita saber cuando nos visitó qué viene después. Posiblemente algunos estarán interesados en un discipulado, otros estarán interesados en que se les dé un seguimiento, se les haga una visita, o estarán interesados en los horarios de nuestros servicios. Y bueno, es importante acercarnos y decirle, le seguimos esperando. Miércoles tenemos oración, tenemos estudio bíblico, los sábados cada 15 días tenemos reuniones de jóvenes, los domingos escuela dominical 10:30, servicio general 12 del mediodía, y así estarle informando de nuestras actividades por si está interesado en seguir asistiendo, en participar o requiere más información o algún tipo de ayuda espiritual al respecto. Entonces eso yo creo que cada miembro debemos asegurarnos, por lo menos hasta hoy, de que cada visitante se lleve esa información por medio de nosotros acercarnos y comunicarles nuestros horarios y hacerles sentir que estamos para ayudarle, para servirle. Y bueno, estos son algunos de los aspectos que él menciona, ¿verdad? El autor aquí. Y repito, cada iglesia tiene diferentes necesidades y nosotros leemos el libro, tomamos algunos principios y los vamos aplicando y ajustando a las necesidades que tiene nuestra iglesia. El pastor Rainer es un pastor en Estados Unidos, la cultura, el idioma, la gente es completamente distinto que aquí en nuestro país, en México.
y por lo tanto las necesidades también pues van variando. Quizá algunas son iguales, otras son parecidas, otras quizá no tienen nada que ver al respecto. Sin embargo, sigamos aprendiendo, ¿verdad? De cómo ser una iglesia acogedora, poniéndonos en el lugar de los visitantes. Gracias por haber escuchado este audio, que el Señor le bendiga, y deseo y oro que este audio siga sumando a nuestro crecimiento como iglesia, no solamente en número, pero principalmente en ser una iglesia acogedora, porque queremos reflejar a Cristo. Queremos que otros que nos visiten vean a Cristo en esta iglesia, vean un buen ambiente, una buena enseñanza que les anime, que les dé la confianza de regresar y de sentir la seguridad de decir: es una buena iglesia, hay una buena enseñanza, una buena predicación, hay un buen siervo, hay una buena congregación, y deseo y quiero quedarme en este lugar para seguir creciendo, seguir conociendo, seguir aprendiendo de Dios. Muchas gracias por escuchar este audio. Que el Señor le bendiga.